al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, tiene como objetivo precisamente ese que aparece en el título, es decir, proteger los derechos y garantizar las libertades ciudadanas. Y para ello lo que pretendemos es impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos. Y lo vamos a hacer actuando en 4 frentes: reformando la acusación popular, haciendo que se inadmitan las querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa, suprimiendo el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y permitiendo la abstención o la recusación de jueces por sus declaraciones de contenido político. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué presentamos esta ley? Pues yo creo que todos somos conscientes de que no solo en España, sino también en muchos otros países estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, de creadores, de científicos, de periodistas y de adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores de ultraderecha, que, pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho, utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos. Esta es una estrategia que cada vez va a más. La última víctima de esta persecución ha sido la presentadora de televisión Ala Chus, pero en los últimos meses la lista de personas perseguidas y acosadas no ha hecho más que aumentar. Y en el fondo, lo que hacen estos ultras con esta estrategia es vulnerar nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ante la gravedad de estos hechos, porque estamos hablando de que se quieren vulnerar derechos fundamentales, hemos decidido actuar con una ley que busca impedir los mecanismos de este acoso. Y como les decía, actuamos sobre 4 de estos mecanismos de acoso que son claros y que son evidentes. El primero es la reforma de la acusación popular. Queremos que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella, nada más. Porque para nosotros la instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Como digo, nadie más. Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos. Y acabamos también con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial. No obstante, la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión. Además, se exigirá que para personarse como acusación popular exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente. Y el juez deberá comprobar si ese vínculo existe y denegará la personación si no es así. Y por último, se prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos y a asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. El segundo mecanismo es la obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa. Y lo que hacemos con esto es algo muy simple, es incluir en la ley de manera expresa lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidad. Es decir, cogemos lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo y lo llevamos a la ley, nada más. El tercero es la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Queremos suprimir el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos. Y lo hacemos porque, verán, este es un delito que sí que aparece en el Código Penal, pero que no registra
apenas condenas y que, sin embargo, es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, sin fundamento alguno. Y ahí está, por poner solo un ejemplo, el proceso iniciado contra el Gran Wyoming o Dani Mateo por sus comentarios sobre la cruz del Valle de los Caídos y, como decía antes, el último del Alachus. Y también quiero dejar claro con esto que no despenalizamos el ataque o el acoso por motivos religiosos. Si se ataca o se acosa por su fe la reputación de una persona, está el delito de injurias. Si se alienta la violencia o la discriminación contra los católicos, están los delitos de odio. Y si se trata de impedir con violencia la libertad religiosa o la libertad de culto, está el artículo 522 del Código Penal. Y el cuarto mecanismo sobre el que actuamos es la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político. Y es que todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común, que es la judicialización de la política. Y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la justicia, porque hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente, para así poder iniciar procesos donde partan con ventaja. Y esto tiene una consecuencia fatal para la imagen de la imparcialidad del Poder Judicial, donde la inmensa mayoría de los profesionales, en cuanto se ponen la toga, toman distancia de sus propias convicciones ideológicas y religiosas. Y para seguir asegurando esa imagen de neutralidad y el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva, lo que hacemos es reformar la ley orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o de recusación, que es que cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte. Este es el contenido de nuestra proposición de ley, que persigue objetivos que creemos que debieran de ser compartidos por todos: garantizar derechos y libertades, proteger a la ciudadanía de la persecución y el acoso de los sectores ultras y prestigiar más nuestro sistema judicial. Así que lo que esperamos es contar con una mayoría suficiente, con una gran mayoría, diría yo, para sacarlo adelante. Hola.